Esta semana le dimos a conocer la nueva acusación federal que hizo el gobierno de Estados Unidos contra Nason Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, por presuntamente cometer abuso sexual contra menores, tráfico sexual y obligar al trabajo forzado. Sus lujos fueron exhibidos tras un cateo a su casa de California. Y según las pesquisas de HSI, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, él actuó en complicidad con su madre, con Eva García, ya detenida, mientras que, según la acusación, su sobrino, Joram Núñez, y el vocero o exvocero, Silem García, intentaron callar a las víctimas. Todos son mexicanos y el principal bastión de la iglesia está aquí, en México. Incluso hay representantes de Morena que públicamente defendieron a Nason Joaquín García cuando lo detuvieron. Lo consideraron una persona honorable y dijeron que todas las acusaciones en su contra eran falsas. ¿Ejemplos? El exdiputado Hamlet Almaguer, el ex senador Israel Zamora y el actual senador suplente de Marcelo Ebrard, Emanuel Reyes. Aclaro que ellos no están señalados y pueden creer en lo que se les dé la gana. Lo que no está bien es defender a un acosador sexual de menores confeso. Los crímenes de su líder religioso deben condenarlos. Bueno, pues hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum si aquí en México había acusaciones contra la cúpula de la Iglesia de la Luz del Mundo y si colaboraría el país para enviar a alguno de los señalados que están prófugos aquí. ¿Quiénes? Azalia Rangel y Silem García, esposo de la actual regidora de Morena en Jalapa, Sabdi Azmeved Quesada. Esto respondió la presidenta. Presidenta, con el tema que está del líder de la Luz del Mundo, ¿hay acusaciones en Estados Unidos contra los dirigentes de la Luz del Mundo? ¿Aquí en México le han solicitado algún tipo de colaboración o entrega, ya que hay varias personas involucradas, hasta legisladores involucrados con la Luz del Mundo? No tenemos esa información de que haya alguna investigación en particular relacionada con eso. ¿No le han pedido nada de los que están aquí involucrados en México? Nada. Después de que el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no tenía información sobre alguna investigación judicial en México contra la Iglesia de la Luz del Mundo, su líder y otros integrantes. Y en entrevista con mi compañero Mario García para este espacio, Xóchitl Martín pidió que no se encubra integrantes de Morena que puedan verse involucrados. Lo que está haciendo es que por defender a los mismos miembros de su partido, prefiere decir que ella no sabe. ¿Ella qué cree que va a hacer ese comentario con las personas que denunciaron, que con todo el miedo denunciaron? O sea, que no digan que no sabe, pues, que no diga que no sabe, que no es cierto, que no tiene esa información, porque se le avisa. Varias de las personas quienes están en esta cátedra, por ejemplo, Silem, Rosy y esta Azalia, están en la carpeta de México. Por cierto, sobre este tema escribí hoy en Milenio Diario, en la columna Recuento de los Daños que publico cada martes. Para Morena sería complicado investigar a la cúpula de la Luz del Mundo debido a que algunos de los miembros de la Iglesia han ocupado cargos en Morena y se han convertido incluso en voceros del movimiento. Por ejemplo, el exdiputado Hamlet Almaguer, el exsenador Israel Zamora y el actual senador suplente de Marcelo Ebrard, Emanuel Reyes. Aunque son libres de creer en lo que quieran, no deberían defender la honorabilidad que han defendido de este abusador de menores, confeso, que es Nason Joaquín García, su líder religioso, y así como cualquier católico también, y lo digo fuerte, debe condenar los abusos que cometió en su momento el padre Marcial Maciel o cualquier sacerdote católico. Ellos deberían hacerlo también con su líder religioso. Es necesario que todo cómplice vaya ante la justicia para no encarnar una nueva élite económica, política y religiosa. Este mensaje es para la presidenta de México. Presidenta Sheinbaum, soy sobreviviente de trata sexual y laboral en su país, a manos de la institución La Luz del Mundo. Exijo con urgencia acción inmediata en la investigación federal de esta organización criminal, en particular sobre las responsabilidades de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, respecto a los delitos de trata y delincuencia organizada, así como de la UIF, por los crímenes financieros cometidos contra sus miembros. Esta situación ya no puede seguir siendo ignorada. Como usted sabe, el líder de la Luz del Mundo, junto con su madre y sobrino, se encuentran actualmente bajo custodia federal por su participación en crímenes atroces, incluyendo
la trata de menores y explotación humana. Yo, Xochitl Martín, conocida en el expediente mexicano como Isabela, di un paso al frente en 2019, en el año 2019, como testigo clave. Muchas otras víctimas también han denunciado sus experiencias ante autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, la falta de acciones por parte de su gobierno para atender estas graves injusticias han sido evidente. Es fundamental reconocer los vínculos conocidos entre el liderazgo de la Luz del Mundo y su partido político. Esta relación plantea serias preocupaciones éticas y no debe convertirse en un obstáculo para la redención de cuentas que esos crímenes exigen. Además, la Luz del Mundo y la consorcio Joaquín está bajo investigación criminal federal de parte del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Impuestos Internos, IRS, de Estados Unidos, lo cual subraya la necesidad urgente de transparencia y acción de parte de su gobierno. Como sobreviviente de estos crímenes, exijo saber qué acciones específicas tomará inmediato para garantizar la seguridad de las personas vulnerables y para que los responsables de estos crímenes atroces rindan cuentas. La justicia debe prevalecer y es imperativo que la verdad salga a la luz para todas las víctimas afectadas por esta organización. Espero que trate este asunto con la seriedad que demanda, priorizando la protección de las víctimas y la integridad del sistema de justicia de su nación. Ha llegado el momento de ejercer un liderazgo firme para crear un entorno más seguro para todos y todas los mexicanos. Gracias por su inmediata atención a este tema crítico. Quedo en la espera de su pronta y comprendida respuesta. Me disculpan si tambaleé. Una amiga mía me ayudó a traducirlo en español, Livni, de Salida a una secta. Quiero mostrar algunas fotos por si hay personas que me van a negar que la presidenta y su partido no tienen vínculos en lo absoluto con la Luz del Mundo. Lo hago desde ahorita. Es un diputado. Estos son diputados y senadores de la Luz del Mundo. Rogelio Zamora, obispo y presidente de APEM. Quien fue senador, Israel Zamora. Senador Emanuel Reyes Carmona. Hamlet Almaguer, creo que es diputado. Mi esposo ha platicado mucho acerca de los políticos. Y Silem García Peña, quien ahorita se encuentra prófugo de la justicia por el Departamento de Homeland Security. Estos son los obispos de la Luz del Mundo. Rogelio Zamora, Gilberto García Granados, quien es padre de Silem García Peña. Emanuel Reyes Carmona con su esposa en el evento de Bellas Artes, cuando el senador le da un reconocimiento a Nason Joaquín. Esto es a base en sus redes. Este es Rogelio Zamora, presidente de APEM, presidente. Emanuel, esa es la foto de Nason, dándole gloria y diciéndole cuánto lo ama. Israel Zamora, esa es la presidenta Claudia Sheinbaum. Israel Zamora, senador. Silem García, Hamlet Almaguer, Rogelio Zamora y Nason Joaquín en el mismo evento de Bellas Artes, dándole una espada y quién sabe otras cosas de soldados. Aquí otra vez con políticos de Guadalajara, junto con Silem García, repito, está prófugo de la justicia.
Aquí de nuevo Israel Zamora, quien estaba con la presidenta junto con Silem García Peña. Ambos, sus padres, tanto Rogelio Zamora como Gilberto García Granados, quienes son obispos de la Luz del Mundo, son tan cercanos como sus hijos. Igual, otra vez, la élite de los políticos en la Luz del Mundo. Perdón, comenta alguien que no se ven claras las fotos. Mejor, voy a pasar. Estos son los políticos de Guadalajara. Regreso. Silem García Peña, quien está prófugo. Silem, Nazón, Rogelio, Hamlet. Israel con la presidenta. De nuevo, el senador con una de las personas más poderosas de México. Y aquí en su casa de una de estas personas, no sé de qué casa sea, pero aquí está la foto de Nazón Joaquín. Este es Israel Zamora, su esposa Sardi Coronado, quien estuvo en los grupos de groomers en el este de Los Ángeles, quien una víctima personalmente me dijo que ella la drogó y la violó junto con Samuel. Este es Gadiel Meléndez, esposo de Azalia Meléndez García, quien está prófuga también de la justicia. Aquí atrás nos encontramos a Rogelio Zamora, Uziel Joaquín, hermano de Nazón Joaquín, Israel Zamora y Azalia Rangel. Este es de la carpeta de investigación mexicana, de nuevo la élite política de la Luz del Mundo. Azalia, Nazón, Azalia, Gadiel. Y aquí están los cargos de Silem García. No se ve porque se ve al revés, pero es lo que quería decir por ahora y dar ese mensaje. Muchas gracias por su atención. Y si alguien tiene alguna pregunta, pueden escribirme o a nuestras amigas de Salida a una Secta. Si alguien quiere reportar algún crimen de parte de la Luz del Mundo, su organización, háganlo directamente con DHS, con la Fiscalía Federal de Estados Unidos, directamente con ellos. Ellos han sido públicas y vamos a seguir poniendo un número de teléfono que se pueden comunicar directamente con ellos para cualquier crimen que ustedes quieran reportar. Es directamente con la Fiscalía de Estados Unidos, en el departamento de Department of Homeland Security, sea también de crímenes financieros, también con el IRS, va a ser el mismo número, son los mismos agentes. Pues muchas gracias por su atención y que tengan buenas tardes. Lo que no está bien es defender a un acosador sexual de menores confeso. Los crímenes de su líder religioso deben condenarlos. Bueno, pues hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum si aquí en México había acusaciones contra la cúpula de la Iglesia de la Luz del Mundo y si colaboraría el país para enviar a alguno de los señalados que están prófugos aquí. ¿Quiénes? Azalia Rangel y Silem García, esposo de la actual regidora de Morena en Jalapa, Sabdi Azmeved Quesada. Esto respondió la presidenta. Presidenta, con el tema que está del líder de la Luz del Mundo, hay acusaciones en Estados Unidos contra los dirigentes de la Luz del Mundo. Aquí en México le han solicitado algún tipo de colaboración o entrega, ya que hay varias personas involucradas, hasta legisladores involucrados con la Luz del Mundo. No tenemos esa información de que haya alguna investigación en particular relacionada con eso. ¿No le han pedido nada de los que están aquí involucrados en México? Nada. Pero sí existe una investigación en México contra la Iglesia de la Luz del Mundo. Aquí se la dimos a conocer. En julio del 2022, lo documenté,
Se trata de 2 tomos de más de 1000 hojas cada uno, a partir de la denuncia de una víctima que se identificó como Isabela. A partir de ese caso, derivaron diligencias de la entonces Policía Federal en la hermosa provincia, la sede internacional de la Iglesia, y se iniciaron investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que derivaron en más denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, mismas que fueron detalladas en la conferencia mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. 9 días después de la detención de Nazón Joaquín García en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar si los actos de los que se le acusaba en el país vecino se habían cometido en México, donde la Iglesia de la Luz del Mundo tiene su sede principal. La carpeta, de la que Milenio tiene copia, evidencia que desde el 13 de junio de 2019, el Ministerio Público Federal investiga al que sigue siendo el líder de la Iglesia. Hoy, en junio de 2019, encontraron a una posible víctima de trata de personas en Baja California. Estaba dispuesta a declarar y colaborar en la investigación contra Nazón. La víctima, identificada como Isabela, ha aportado detalles de lo que vivió al interior de la Iglesia de la Luz del Mundo desde que era niña, cuando dice haber sido obligada a bailarle a Samuel Joaquín Flores, padre de Nazón Joaquín García. Yo comenzaba a quererlo y luego hacía cosas y caía otra vez. Yo sabía que nunca iba a quebrar con él porque mucha gente sabía y no hacían nada. Me dijo que si no tenía otra amiga, para que sea mi doncella. Esa va a ser tu tarea. Me vas a encontrar una muchacha bonita, quien va a ser mi doncella y será mi nueva tú. La Fiscalía General de la República solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda hacer una revisión del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, de la propia Iglesia y sus representantes, misma que derivó en una denuncia por operaciones millonarias irregulares. Había donativos que se desarrollaban a la Iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Aquí le mostramos el número de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República sobre la Iglesia de la Luz del Mundo. Como ya vimos, es una investigación iniciada. No se han dado más detalles, ni el estado en que se encuentra, el estado que guarda la misma, si ya se judicializó o si se cerró, no sabemos. Pero la Fiscalía General de la República y la UIF no son las únicas instancias enteradas de esta investigación. En marzo pasado, un grupo de integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo agregó ese expediente de la FGR a un oficio que entregaron al INE para denunciar el intento de integrantes de esta congregación para postularse a la elección judicial pasada. Según advirtieron en ese entonces, también le fue entregado el mismo expediente en presidencia a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer le adelanté que el abogado de Nazón Joaquín García deslindó a su cliente de las nuevas acusaciones en su contra. Al respecto, el abogado de una de las víctimas denunció que es dañina la postura de la Luz del Mundo al intentar desacreditar a las sobrevivientes de abuso sexual. Agrega que las sobrevivientes deberían ser reconocidas por el valor que tuvieron de contar la verdad tras años de silencio. Por su parte, la Luz del Mundo emitió un nuevo pronunciamiento tras la detención de la madre de Nazón Joaquín García, de Eva García, y de su sobrino, de Joram Núñez. Se dice aquí que fueron separados de sus familias y que se trata de un mecanismo de presión para que su líder, Nazón Joaquín García, acepte falsas acusaciones. Concluyen señalando que son víctimas de una persecución religiosa. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue sentenciado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por haber agredido sexualmente a 3 menores de edad. Él fue quien se declaró culpable de haber cometido actos lascivos contra una joven de 15 años y obligado a 2 menores más a tener sexo oral con él. Culpable en Estados Unidos, pero ¿y en México? Aquí no se ha informado nada de la investigación que se inició en su contra hace más de 3 años, mientras él sigue figurando en los registros oficiales de la Iglesia como representante legal. Enseguida le presentaré los detalles y parte del contenido de la carpeta de investigación que en México hay en contra de quien, en palabras del juez estadounidense Ronald Cohen, es un depredador sexual. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. La Fiscalía General de la República aquí en México tiene abierta una carpeta de investigación en contra de Nazón Joaquín García. Está integrada por 2 tomos de más de 1000 hojas cada uno, misma que pude revisar en las últimas semanas. Destaca el testimonio de una presunta víctima de Nazón Joaquín García, identificada como Isabela, que describe lo que vivió y los abusos que presenció contra menores de edad por parte del llamado apóstol de Jesucristo. Una diligencia que agentes de la Policía Federal hicieron a la hermosa provincia, la sede internacional de la Iglesia en Guadalajara, Jalisco, y la solicitud que la Fiscalía General de la República hizo a la Unidad de Inteligencia Financiera para que hiciera una revisión financiera al líder,
a los presuntos cómplices y a la Iglesia en general. Aquí parte del contenido de la carpeta de investigación que existe en México contra Nazón Joaquín García. Nueve días después de la detención de Nazón Joaquín García en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar si los actos de los que se le acusaba en el país vecino se habían cometido en México, donde la Iglesia de la Luz del Mundo tiene su sede principal. La carpeta, de la que Milenio tiene copia, evidencia que desde el 13 de junio de 2019, el Ministerio Público Federal investiga al que sigue siendo el líder de la Iglesia. Hoy, ya sentenciado a casi 17 años de prisión tras haberse declarado culpable de 3 cargos de abuso sexual contra menores. En México, el caso avanza lento a pesar de que las investigaciones llevan 3 años. La primera acción de las autoridades ministeriales mexicanas fue solicitar apoyo a la entonces Policía Federal para realizar las indagatorias. En junio de 2019 encontraron a una posible víctima de trata de personas en Baja California. Estaba dispuesta a declarar y colaborar en la investigación contra Nazón. La víctima, identificada como Isabela, ha aportado detalles de lo que vivió al interior de la Iglesia de la Luz del Mundo desde que era niña, cuando dice haber sido obligada a bailarle a Samuel Joaquín Flores, padre de Nazón Joaquín García. Explica que con Nazón inició una relación sentimental a pesar de que él era casado, misma que continuó por años y en la que accedió a facilitarle a niñas para que le hicieran favores sexuales, hasta que un día se negó y fue despreciada por el llamado apóstol de Jesucristo. Yo comenzaba a quererlo y luego hacía cosas y caía otra vez. Yo sabía que nunca iba a quebrar con él porque mucha gente sabía y no hacían nada. Hasta después el hermano de Nazón iba a publicar mi relación con él y Samuel mandó a que yo me case. Ahí es cuando termina la relación con Nazón. Cuando regresé con Nazón tuve que tener relaciones sexuales con 2 mujeres. Bueno, una mujer y una muchachita. Me preguntó, ¿eres fiel a mí? Yo le dije, siempre hermano, siempre le voy a ser fiel, como un perro fiel. Se paró y se sonrió. Me dijo, véngase para acá mi cachorro fiel. Me abrazó, me dio un beso en la frente y me empezó a besar. Me sentí tiesa. En ese momento yo lo vi como un siervo de Dios. Me dijo, relájate, estás conmigo. Abrió su computadora y la puso sobre la silla de su escritorio. Me quitó la falda, me volteó y me violó. Me dijo que si no tenía otra amiga. Le dije, ¿para Berea? Y me dijo, no, para que sea mi doncella. Esa va a ser tu tarea. Me vas a encontrar una muchacha bonita, quien va a ser mi doncella y será mi nueva tú. Algo en mí decía que algo malo iba a pasar. Estaba Azalia, Dan, la mamá de Dan y Nazón en su escritorio. Cuando yo entré, están platicando con Dan de David con Betsabé. Habla que el rey David había cometido un gran pecado, pero que lo habían perdonado porque era un apóstol de Dios. Le dijo al niño, vas a saber lo que es una eyaculación de alguien de mi confianza. Me acuerdo que me acerqué al niño y cuando me acerqué a él, le di un beso en la boca. Él estaba temblando, estaba helado, frío, temblando. Volteé con Nazón y le dije que no podía y me acuerdo que me salí. El día siguiente me mandó llamar y me dijo que me tenía que golpear porque si él pide algo se hace. Lo que él dice es ley. Me acuerdo que esa vez me pegó tan fuerte que sentía que se me iba a caer la pierna. Mi tía me decía, qué decepción, me das vergüenza. Le dije a ella lo que había pasado. Tú no entiendes que el varón de Dios no tiene ley. Lo que él pide, se hace. En las entrevistas, Isabel ha identificado a la presunta red de protección de Nazón al interior de la iglesia, a quienes le sirvieron como asistentes facilitándole a los menores de edad y los sitios dentro de los domicilios donde presuntamente ocurrieron los hechos descritos. Para verificar el testimonio de Isabela, en el que detalla los actos presuntamente cometidos por Nazón contra niñas, jóvenes y adultas durante años, agentes de la Policía Federal acudieron a la sede de la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara, Jalisco, en donde confirmaron la devoción y respaldo de los fieles por el llamado apóstol de Jesucristo. Como su máxima figura se encuentra el apóstol Nazón Joaquín García, quien dicho en sus palabras es el representante de Dios en la tierra, ya que él es el encargado de darles a conocer los deseos de Dios, pues fue elegido por él mismo, es decir, fue ungido. Siempre que la persona entrevistada hacía referencia al apóstol, dijo que él era perfecto, no tenía pecados y por eso fue elegido por Dios para darles a conocer sus deseos,
ya que Dios le decía a él lo que quería de su iglesia y lo que se debe hacer. Incluso los hechos que recientemente lo colocan en la cárcel, preso, les ha dicho que ya estaba previsto que así como Jesucristo lo mandó Dios para salvación de todos, y nadie lo quiso recibir, fue preso, golpeado y demás injurias, Naasón también debía pasarlo por mandato divino para bien y engrandecimiento de su iglesia. En estos 3 años de investigación, la Fiscalía General de la República solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda hacer una revisión del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, de la propia Iglesia y sus representantes, misma que derivó en una denuncia por operaciones millonarias irregulares, de la que no se han informado avances. El bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y $1,5 millones de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82,000 pesos relacionados con terceros vinculados con este grupo. Los procesos corren de manera paralela. El económico se ha centrado en una disputa por el congelamiento y descongelamiento de cuentas relacionadas con la iglesia y sus líderes, mientras que el proceso por trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de personas y violación siguen sin judicializarse ante la falta de más denuncias o testimonios que consoliden la acusación de la Fiscalía General de la República contra Naasón Joaquín García. De proceder la acusación en su contra en México, las autoridades judiciales podrían solicitar su extradición una vez que cumpla su condena en Estados Unidos para que sea juzgado en México. Mientras tanto, desde la prisión en California, sigue siendo el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo y es visto por sus fieles como un mártir. Acudimos a las reuniones de oración que se realizan. Todas las sesiones están encaminadas a enaltecer a su apóstol Naasón Joaquín y decir que es un mártir. Para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. La Secretaría de Gobernación nos facilitó el registro vigente de la Iglesia, sus sedes y filiales en los que Naasón Joaquín García se mantiene como representante legal, mas no como ministro de culto. Es representante de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la Luz del Mundo, y sus 4 registros derivados, que son las jurisdicciones Centro, Sur, Norte y Fraternidad Levítica. La Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación explicó que la relación que mantiene con la Luz del Mundo es la misma que tiene con el resto de asociaciones religiosas en México. Vamos a más información.